Bueno, buenas noches y lluviosas, por cierto. Esto viene bien a la tierra y al campo, pero retrae a la gente de que venga a los actos. Pero bueno, de todas maneras tenemos aquí a la televisión local y a nuestros incondicionales que están aquí esta noche para ver al gran dibujante, caricaturista, periodista Andrés Vázquez de Zola. ¿Por qué la asociación hace un homenaje a Vázquez de Zola? Podríamos preguntarnos, pues muy sencillo de responder, por parte mía. Resulta que el logotipo que tenemos, la asociación, que lo habréis visto en los carteles en más de una ocasión, pues es una caricatura de Juan Antonio Bardén que Andrés le hizo en su tiempo. Entonces la asociación sabíamos de la existencia de esa caricatura y Andrés nos autorizó a que se la robáramos para utilizarla como logo. Eso fue lo que nos dijo en la presentación de un libro en la que tuvimos ocasión, mi mujer Mari Carmen y yo, de ella asistía a una presentación de un libro suyo, Cenizas de un mar en llamas, y al pedirle un autógrafo, pues le comentábamos que la asociación de cine de Bardén, de Montalbán, pues conocíamos y estábamos utilizando este logo, y después nos firmó en el libro que nos autorizaba que le robáramos su obra para que la asociación tuviera el logo. Tras esta gentileza, pues qué menos que traer a Vázquez de Zola a darle un homenaje a esta persona tan juvenil, aunque tenga los años que tiene, pero es verdad, es juvenil. Es un niño grande, como dicen en el documental. El documental que traemos esta noche es un documental que hace Pablo Lara junto a otro compañero como trabajo de proyecto de finalización de su carrera en la universidad, y tienen a bien hacerle un documental a Andrés. Nos pusimos en contacto porque Andrés nos dio el teléfono de Pablo para que estuviera aquí esta noche. Nos dijo que le encantaría, pero que por cuestiones de trabajo le era imposible y que era una gran idea darle un homenaje a Andrés porque Andrés se lo merecía. Andrés, su carrera, la mayor parte de su carrera, bueno, toda su carrera, está en Francia, porque en los años 50, a finales de los 50, tiene que irse a Francia porque aquí en España sus caricaturas parece que no le gustaban mucho al régimen, ¿no? Él, aparte de que estaba en un programa de televisión española en esas fechas, que hacía caricaturas, que entrevistaban en esa noche, le hacía sus caricaturas, y tenía gran éxito, tuvo gran éxito en esa fecha. Eso no es verdad. Ah, ¿no? Eso no fue el fracaso. ¿Cómo lo cuento? Bueno, eso es lo que ponen en los papeles o lo que me he mandado, yo no lo viví, no lo sé. Entonces se va a Francia, en Francia malvive un tiempo debajo de puentes, así, trabajando de peón de albañil, hasta que hace una obra que tuvo gran repercusión en Francia, y a raíz de esta obra pues toma prestigio y trabaja en grandes medios de comunicación, de periódicos en Francia. Siempre en el tono humorístico y satírico del periodismo, ¿no? Cuando el dictador Franco muere, pues regresa a España y aquí lo tenemos. Ya está jubilado, bueno, jubilado no, porque en su casa sigue pintando y sigue haciendo sus cosas. Y bien, yo sin más quería darle la palabra a Andrés, y luego después vemos el documental, y cuando termine el documental pues lo que queráis, hablamos de lo que queráis, le preguntáis a él todo lo que se os ocurra, y si en el documental os hace pensar las preguntas que tenéis que hacer, pues mejor, ¿no? Así que Andrés. Bueno, yo antes que ni siquiera os voy a dar las gracias porque estáis aquí porque queréis, de modo que no os doy las gracias. Lo único que quiero deciros hoy
es que ha muerto un gran hombre, un gran poeta y un gran comunista, Marcos Ana. Hoy también, o ayer, estos días, se ha dado un minuto de silencio por una persona que yo no voy a juzgar porque ya está muerta. Y se ha dado un minuto de silencio que personas honradas, diputados honrados no han querido asumir. Se han marchado para no participar en ello. Por el contrario, a Marcos Ana, a nadie se le ha ocurrido darle un minuto de silencio. Se le ha condenado a 40 años de silencio. 40 años que lo han honrado. 40 años que ha estado con nosotros. 40 años que ha dignificado a su partido y se ha dignificado a él. Yo no voy a pedir un minuto de silencio para él, no. Simplemente os voy a pedir que cuando queráis, cuando podáis, leáis sus obras y os acordéis de él. Marcos Ana era un gran hombre, un gran poeta y un gran comunista. Nada más. Ahora simplemente quiero decir, cuando he corregido que ha dicho que es un triunfo en la televisión, no. Yo recibí unas cartas de insulto llamándome diciendo, vete a tu casa, cabrón, y cosas de esas. Porque efectivamente yo tenía 10 segundos, contar de 1 a 10, para ver a una persona y dibujar su caricatura. Porque entonces no había como ahora en televisión el diferido y todas estas cosas. Había que hacerlo en directo. Y en 10 segundos tenía que hacerlo. De modo que aquello era malísimo lo que hacía. Y la gente lo comprendió muy bien y me echaron al poco tiempo. Bueno, vemos el documental, sí, vamos abajo, vemos el documental y luego ya después retomamos la... Estoy dispuesto a estar toda la noche con ustedes muy a gusto. Un señor que dice lo siguiente: a mí me gusta trabajar para la izquierda, pero en la derecha, eso es un genio. Por tanto, yo que soy de izquierdas y quiero trabajar para la izquierda, prefiero trabajar en un lugar de la derecha, porque me siento mucho más libre. Bueno, alguien que dice eso, que parece iconoclasta, es un genio. Sobre todo, es un genio. Y un genio es persona que es totalmente libre. Nosotros, los humoristas gráficos, somos todos un poco niños, ¿vale? Afortunadamente. Andrés creo que sigue siendo un niño grande, un eterno Peter Pan. Y Andrés es extremadamente libre, hasta la insolencia, pero ese es su gran mérito. Bueno, pues a mí me parece que Andrés es el más joven de todos estos niños que somos nosotros. Los niños cuando no les gusta algo lloran. Los niños cuando algo les gusta ríen. Y Andrés llora y ríe maravillosamente, genialmente, como un niño, como lo que sigue siendo afortunadamente para todos nosotros. Le pondría una mata a pelo, por ejemplo, abundante, ¿entiendes? Le pondría ojos vivos mirando de lado. La mata a pelo tendría una onda en la frente en plan flequillosa. Quizá, a lo mejor, solo sería necesario pintarle el flequillo así puesto, que se lo haría muy bien, y los ojos, mirando lateralmente. Y a lo mejor es Vázquez de Sola, claro que es Andrés.
Yo voy a comer otra vez. ¿Eh? Voy a comer otra vez. Pues come que te veo. Ah, pero espérate, yo la mantequilla, no, yo me he hecho mi aceite. ¿Qué hambre se tiene por la mañana? Para mí es la comida más que hago más a gusto. Yo pienso que todo el mundo casi. No, para mí es distinto. Porque como yo lo hago con la comida, ¿Mm? se me quitan las ganas de comer. Ah, pues yo le caigo, no veas. Con la fuerza del cartelito que te pegaba a la entrada. Que cocinen los artistas. La verdad es que muchas veces me pregunto, este no me lo debía haber comido. Pero está tan bueno que sigo comiendo. Lo que no quiero que pongas más es la carne esa de que tiene mijitilla. Pero la culpa es tuya, porque intentas comprar carne de la mejor y no siempre la mejor es... Hay una mejor para cada cosa. Es decir, A mí no me gusta que tenga mijitilla. bueno, Toda la vida. pero sí, pero el morcillo y esas cosas No me gusta eso a es mí. mucho mejor para el cocido. No me gusta eso a mí. Tú dejas al artista que cocine. Bueno, pues Y la cocina empieza en la plaza, no en los fogones. Pues, ¿sabes qué te digo? Que cocinen los artistas y que vayan a hacer la compra los cocineros. Mis recuerdos son muy tristes, muy amargos. En primer lugar, he sufrido mucho porque yo era alto, muy espigado, muy delgado, y los niños del colegio y del instituto pues se peleaban conmigo, me pegaban, y yo no me defendía porque siempre he tenido miedo de hacer daño a los demás. Y entonces era yo la víctima y bueno, muy mal, en ese sentido muy mal. Y en cuanto a la vida del país en aquel momento, hay que tener en cuenta que fue durante la Guerra Civil. Y he visto que fusilaban a mi primer maestro de escuela, don Ildefonso Rabanillo. Lo fusilaron porque era un viejo maestro de la vieja escuela laica. Y no olvidaré nunca que el fiscal lo que dijo contra él, lo único que dijo contra él, es que Dios mismo lo acusaba de ser rojo, porque se llamaba Rabanillo, y los rabanillos son rojos. Eso puede parecer una cosa de sainete. Bueno, pues así fue, y don Ildefonso Rabanillo murió por eso, por llamarse Rabanillo. No hay que olvidar que la cultura a la cual pertenece Andrés ha sido una cultura derrotada.
mataron también a mi primo Manolo, un niño de 16 años, porque era miembro de las Juventudes Comunistas. Luego fusilaron a la comadrona que me había hecho nacer a mí y a mis hermanos, y yo que la había visto siempre en casa, porque soy el mayor de 8 hermanos, cuando la mataron, para mí dejó eso un impacto terrible en mi alma, en mi espíritu. No se trata de una derrota en el terreno económico, en el terreno sociológico, es una derrota en el sentido cultural. Pero aquello me hizo tomar un poco conciencia, porque desde entonces pensé que cómo podían ser los buenos, los que mataban a una comadrona, a un maestro de escuela, a un niño. De modo que de mi juventud, de mi infancia, a pesar del amor de mis padres y a pesar de todo eso, no tengo más que malos recuerdos. Yo empecé siendo, entre comillas, escultor. Es decir, yo modelaba, yo hacía mis pinitos con barro, porque vivía al lado, precisamente, la comadrona a la que mataron es la madre de Luis Ortega Bru, el imaginero. Y como él era un vecino nuestro, pues yo lo vi modelar, lo vi, y él me dio algunos pequeños consejos y tal. Yo era un niño, claro, pero mi padre me dio una habitación de la casa para que yo me explayara en mi arte. Y entonces vi que decoré aquello haciendo caricaturas de gente del pueblo, de gente así, pues, y veía que la gente, los que venían a casa, los amigos de mis padres y tal, que venían a casa y entraban en mi estudio, pues miraban más los dibujos, las caricaturas, que las esculturas. De modo que poquito a poco me fui inclinando hacia el dibujo de humor, hacia la caricatura, y eso es lo que he hecho ya toda mi vida. Mi padre era abogado y en aquella época no había pleitos, no ganaba dinero, y se vino a Granada a trabajar. Pero ya tenía cuando entonces yo tenía ya 17 años y ya empecé a trabajar también en el diario Patria. El diario Patria es un periódico, por supuesto, fascista, de Falange. Y sin embargo había mucha más libertad. Y yo he publicado chistes que hoy a lo mejor al señor Rajoy no le gustarían. Y he publicado chistes ahí que en mi Ideal jamás hubiera podido publicar. En mi Ideal, que era de la editorial Católica. Esas cosas, porque claro, dentro del franquismo había gente de toda la haya, ¿no? Claro, y entonces había gente preocupada por la cultura, había gente muy bruta, había gente... Y además, todos los que estábamos dentro de España en aquel momento, teníamos unas opiniones variopintas. Lo que pasa es que, claro, había mucho miedo y había muchos problemas, porque en aquellos tiempos era muy complicado. Pero me acuerdo, no se me olvidará nunca, el primer chiste que publiqué, se veía un tipo con una cajita muy pequeña en una mano y un cajón enorme en la espalda, como el Atlas, enorme. Y hablando con alguien en la calle le dice, ¿de dónde vienes? Vengo de sacar el racionamiento. Y dice, ¿y te han dado todo eso? Dice, no, ahí llevo las cartillas, lo que llevo, el racionamiento es lo que llevo en el paquetito. Y eso se publicó en aquella época, en el año 45 sería. Y yo mismo, hoy mismo me extraño de que una cosa tan dura, una crítica tan dura contra el régimen, contra el gobierno, se hubiera podido publicar en un periódico de Falange. Cuando ya me sentí un poco más madurillo, me fui a Madrid. Y ya empecé a trabajar, entré en la escuela de periodismo, y ya empecé a trabajar en periódicos con sueldos bajísimos, que no me daban para comer. Y tenía que trabajar
como una fiera en el periódico donde me pagaban y además publicar artículos y dibujos fuera. Yo siempre he hablado muy claro, por la boca muere el pez, y he tenido muchos problemas, me han echado de los periódicos por hablar, por decir, por no bautizar a mis hijos, en fin, por cosillas de esas que no tienen mucha importancia, y sobre todo por preguntar. Como no podías leer, porque en aquella época no se podía leer, pues preguntaba. Y cada vez que preguntaba algo me decían, si no estás de acuerdo, te vas a Rusia. La rebeldía de Andrés, que enraiza perfectamente con las rebeldías de los campesinos andaluces y de los intelectuales andaluces, esa rebeldía un poco valleinclanesca, ¿no? Fuerte. Esa es una rebeldía que aquí no ha gustado al poder. Yo trabajaba en aquella época en Gráficas Espejo y por razones que no son de recordar, me echaron. Entonces me fui andando, yo no sabía cómo llegar a casa, no sabía, iba desesperado. Y pasé por la puerta del Diario Madrid. Por casualidad, yo no me dirigía al Diario Madrid, fue pasar. Y me acordé que en el Diario Madrid no había dibujos, no se publicaban dibujos, no se publicaban nada de ilustración. Entré, pregunté por el director, señor Pujol, se llamaba, me recibió muy amablemente y le dije, mire usted, yo sé que aquí no se han publicado nunca dibujos ni nada y es el único sitio donde puedo dirigirme. Acabo de perder mi trabajo y me veo en el paro. De modo que vengo a preguntarle a usted si... Y me dice, pues qué casualidad, precisamente estábamos hablando de meter dibujos. Digo, pues aquí estoy. Pues espere, pues venga usted mañana. Digo, no, yo no quiero llegar a mi casa sin trabajo. Yo espero, usted piense lo que sea, llame a quien quiera. Llamó al redactor jefe, llamó al maquetista y tal y cual. Y tuvieron en mi presencia, pero yo retirado, una conversación sobre la posibilidad de meter un dibujante. Y decidieron cogerme y que empezara a trabajar al día siguiente. De modo que, respiré, yo salí ya eufórico, pegándole patadas a las piedras, yo contento. Y ya con esa euforia, con esa alegría, pasé por delante de la televisión. Y digo, pues mira, aquí entro también. Hoy es mi día de suerte. Entré y me propuse para dibujar en televisión. Y así empecé a trabajar en televisión y en el Diario Madrid en el mismo momento. Tengo una cierta memoria infantil de un caricaturista que aparecía en uno de los programas de la televisión pionera de España en blanco y negro, en un programa que era Noche del Sábado y que presentaban Fran Johan y Gustavo Re. Y allí apareció un caricaturista que andando el tiempo supe que era Andrés Vázquez de Sola. Yo lo que hacía era las caricaturas de los intervinientes, de los que iban a actuar como cantantes, grupos y tal. Y lo que hacía era ponerme delante de un caballete y mientras se anunciaba que entraban y tal, pues yo hacía las caricaturas, mientras ellos estaban esperando que las cámaras los enfocaran a ellos, pues me enfocaban a mí haciendo las caricaturas. Andrés era capaz de sacar la caricatura de una persona, ¿vale? O sea, te miraba, ¿vale? Luego cerraba los ojos y en el papel, sin verte, sacaba la caricatura. Que eso, claro, es una demostración de la maestría y de la colocación de las neuronas que hacía. El realizador me daba bromas de muy mal gusto, tengo que reconocerlo, que es que me anunciaba que iban a salir uno. Y yo preparaba ya un poquito así, me preparaba, recordaba los rasgos de la persona, porque yo los veía antes en los camerinos, y recordaba cómo era. Y luego me sacaba a otro, y entonces me cogía con el pie cambiado.